Para la talla del modelo presentado serían 74 cadenas. Para variar en talle, ya sea para más grande o más chico, tomar la medida debajo de sisa hasta el hombro y esos centímetros ustedes los van a convertir en cadenas, las cuales van a dividir en dos partes iguales, porque uno corresponde al delantero y otro a la espalda, y van a dejar la mitad de una de esas partes para el bajo de sisa. Por ejemplo, el modelo presentado tiene 74 puntos, entonces sería así la conversión. 30 puntos para el delantero, 30 puntos para la espalda y 14 puntos para la sisa. Como voy a tejer una muestra, la misma la voy a hacer de la siguiente manera. Será para un muñeco para mi nieta, por supuesto. Le voy a poner 50 puntos. 20 puntos delantero, 20 puntos trasero y 10 puntos para el bajo sisa. Y comienzo. Lana de algodón o hilo. Y en este caso estoy usando un ganchillo 2.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta tener yo en este caso 50 y ustedes la medida que prefieran. Ya tengo mi cadena inicial de 50 puntos. Recuerden que esto no es para ustedes. Ustedes pondrán la medida acorde como les expliqué. 3 cadenas para levantar el primer punto. En el cuarto realizamos el primer punto alto y continuamos. En este caso voy a tejer 20 puntos altos. Uno en cada espacio hasta llegar al número 20. Nos vemos allí. Llegué a lo que sería el final de sisa. En el punto que le sigue, repito los 5 puntos altos que corresponden al aumento. Esto es el bajo de sisa de la prenda. Es un chaleco clásico muy lindo, muy llamativo, muy vistoso. Y continuamos con puntos altos hasta el final de la vuelta. Como al comienzo, vamos a repetir la misma cantidad de puntos. Nos vemos en un paso más adelantado. Ya tejí lo que corresponde a la delantera, 20 puntos. En el punto que le sigue, que corresponden a los 14 de bajo sisa, ustedes van a tener su cifra. Acá vamos a realizar 5 puntos altos, que será el aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el aumento. Continúo. Un punto en cada base hasta llegar al penúltimo punto de la sisa. Ya tengo formada la primera vuelta. Giramos la labor y levantamos 3 puntos que hacen de nuestro primer punto alto para tejer el punto fantasía calado o el enrejillado, como quieran llamarle. 3 puntos altos para subir y una cadena extra para doblar. Dejamos un punto libre y en el siguiente un punto alto. Un punto libre y en el siguiente un punto alto, siempre dejando un punto en la base o saltarlo. Una cadena, una lazada, dejamos un punto y continuamos así hasta llegar a los aumentos donde les voy a mostrar. Bueno, así va quedando la vuelta. Acá llegamos a donde están los aumentos. Levantamos, hacemos una cadena que me faltaba, hacemos el primer punto en el aumento, una cadena y en el centro vamos a realizar un grupo de un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena 3 veces y saltamos un punto y seguimos haciendo como empezamos al principio, así hasta el otro aumento donde vamos a repetir el mismo grupo. Bueno, llegué al otro extremo del aumento,
hacemos un punto alto, una cadena, dejamos un punto, vamos al centro, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto. Esto se va a repetir una vuelta sí, una vuelta no, una vuelta de 5 puntos altos y una vuelta de grupos de 3 puntos altos separados por una cadena. Continuamos, una cadena, dejamos un punto libre, saltamos un espacio, un punto alto, una cadena, así hasta el final de la vuelta. Terminamos la vuelta y así nos va quedando. Giramos la labor y levantamos 3 puntos altos, 3 cadenas, perdón, que hacen del primer punto alto. En el hueco un punto alto, vamos a ir rellenando. En el punto alto anterior un punto alto, en el hueco un punto alto, en el punto alto un punto alto, en la cadena un punto alto, así hasta llegar al aumento. Continuamos, llegamos al aumento, en el espacio libre un punto, en el punto anterior un punto alto, en el espacio libre un punto alto, y en el punto central vamos a hacer los 5 puntos altos de la primera vuelta. Esto se va a repetir una carrera sí, una carrera no. 2, 3, 4, 5. Continuamos. Un punto alto en el hueco, en el punto alto otro punto, en el hueco un punto alto, en el punto alto anterior un punto alto, así hasta el otro aumento, que vamos a repetir lo mismo que hicimos acá hasta finalizar. Nos va quedando la labor, terminamos la tercera vuelta, giramos y vamos a repetir la segunda. Habíamos levantado 3 cadenas y una más para separar. Saltamos un punto y levantamos un punto alto. Saltamos un punto, levantamos un punto alto. Una cadena, saltamos un punto. Así vamos a repetir hasta el aumento. Como ven, quedan posicionados. Cuando llegamos a los aumentos, acá vamos a repetir lo mismo de la vuelta anterior, ¿sí? Un punto alto, una cadena, saltamos un punto y repetimos los 3 grupos estos acá. No tenemos cómo perdernos. Nos vemos en la siguiente vuelta. Al aumento dejo un punto libre, levanto un punto alto, una cadena, dejo un punto libre y acá voy a hacer el grupo de 3. Un punto alto, una cadena, un punto alto adentro del mismo punto, una cadena y vuelvo a repetir un punto alto. Los 3 están en la misma cadena central que corresponde a la vuelta anterior. Una cadena, saltamos un punto alto, así hasta el otro aumento. Ahora les voy a mostrar cómo queda un pasito más avanzado terminado, que esta es la otra parte del chaleco. Esta es la sisa, el costado de la espalda y del delantero y los hombros, ¿sí? Esto se puede coser hasta acá, por ejemplo, y esto hacerlo así para que quede vistoso, colocar un botón o lo que quieran. Primero se va a coser la otra parte con esta, por acá, y después se cosen los hombros. Como verán, es muy fácil. En un pasito más adelantado les mostraré cómo sigue. Bueno, amigas, yo terminé mi muestra a escala. Lo uní extremo con extremo de las 2 partes al medio y cosí los hombros y le dejé un pedacito para que vean cómo se abre la solapa. Evidentemente no se nota mucho acá porque es chiquito, pero a medida que ustedes lo van haciendo para el talle conforme a la medida de ustedes, al talle de ustedes, esto ustedes lo pueden dejar más o menos, le pueden poner botón o no. Y acá, si quieren, lo pueden alargar. ¿Cómo lo alargan? Repitiendo estas 2 carreras, la tupida y la calada, sin hacer el aumento de la esquina, ¿sí? O sea, van a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, y la que viene un punto alto en cada lugar, en el punto alto, en la cadena, en el punto alto y en la cadena. Y lo repiten toda la vuelta
y lo hacen más largo como ustedes quisieran. Como ven, queda muy bonito. Es un chaleco clásico, clásico, clásico. Puede ser para niños, niñas, varones, adultos, jóvenes, adolescentes y mujeres. Espero que les haya gustado. Denle like al canal. Acuérdense de tocar la campanita para recibir en sus dispositivos móviles los nuevos tutoriales. Y nos vemos en la próxima con algo sencillo, bonito y barato.